El piano viejo, por Rómulo Gallegos. Eran 5 hermanos: Luisiana, Carlos, Ramón, Esther, María. La vida los fue dispersando, llevándoselos por distintos caminos, alejándolos, maleándolos. Primero, Esther estaba casada con un hombre rico y fastuoso. María, después, unida a un joven hombre sin brillo y de fama sin limpieza. Enseguida, Carlos, el aventurero, acometedor de toda suerte de locas empresas. Finalmente, Ramón, el misántropo que desde niño revelara su insana pasión por el dinero y su áspero amor por la soledad. Todos se fueron con diversa fortuna hacia un destino diferente. Solo permaneció en la casa paterna Luisa, la hermana mayor, cuidando al padre, que languidecía paralítico lamentablemente de aquellos hijos en cuyos corazones no viera jamás ni un impulso bueno ni un sentimiento generoso. Y cuando el viejo moría, de su boca recogió Luisana el consejo suplicante de conservar la casa de la familia dispersa, siempre abierta para todos, para lo cual se la adjudicaba en su testamento, junto con el resto de su fortuna, a título de dote. Luisana cumplió la promesa hecha al padre, y en la casa de todos, donde vivía sola, conservó a cada uno su habitación, tal como la había dejado, manteniendo siempre el agua fresca en la jarra de los aguamaniles, como si de un momento a otro sus hermanos vinieran a lavarse las manos, y en la mesa común siempre enderezados los puestos de todos. Tú serás la paz y la concordia, le había dicho el viejo, previniendo el porvenir. Y desde entonces ella sintió sobre su vida el dulce peso de una noble predestinación. Menuda, feucha, insignificante, era una de esas personas de quienes nadie se explica por qué ni para qué viven. Ella misma estaba acostumbrada a juzgarse como usurpadora de la vida. Parecía hacer todo lo posible para pasar inadvertida. Huía de la luz, refugiándose en la penumbra de su alcoba, austera como una celda. Hablaba muy poco, como si temiera fatigar el aire con la carga de su voz, desapercibible, y respiraba furtivamente el poquito de aliento que cabía en su pecho hundido, seco y duro como un yermo. Desde pequeñita tuvo este humildoso concepto de sí misma. Mientras sus hermanos jugaban a pleno sol de los patios o corrían por la casa alborotando y atropellando con todo, porque tomaban la vida como casa propia, con esta confianza que da sentimiento de ser fuertes, ella, refugiada en su rincón, ahogaba el dulce deseo de llorar, único de su niñez enfermiza, como si tampoco se creyera con derecho a este disfrute inofensivo y simple. Crecieron, sus hermanas se volvieron mujeres y fueron celebradas y cortejadas, y amaron y tuvieron hijos, a ella siempre pretendida, que hasta su padre se olvidaba de contarla entre sus hijos. Nadie le dijo nunca una palabra amable ni quiso saber cómo eran las ilusiones de su corazón. Se daba por sabido que no las poseía, y fue así como adquirió el hábito de la renunciación sin dolor y sin virtud. Ahora, en la soledad de la casa, seguía discurriendo la simple vida de Luisiana, como agua sin rumor hacia un remazo subterráneo, pero ahora la confortaba un íntimo contentamiento. Tú serás la paz. Y estas palabras, las únicas lisonjeras que jamás escuchó, le habían revelado de pronto que aquella razón de ser de su existencia, que ni ella misma nadie encontrará nunca. Ahora quería vivir. Ya no pensaba que la luz del día se desdeñase de su insignificancia, y todas las mañanas al correr las habitaciones desiertas,
sacudiendo el polvo de los muebles, aclarando los espejos empañados y remudando el agua fresca de las jarras, y cada vez que aderezaba la mesa los puestos de sus hermanos ausentes, convencida de que esta práctica mantenía anudada invisibles lazos entre las almas discordes de ellos, reconocía que estaba cumpliendo con un noble destino de amor, silencioso pero eficaz. Y en místicos transportes sin sombra de vanagloria, sentía ya que su humildad había sido buena y que su simpleza era ya santa. Terminados sus quehaceres y anegada el alma en la dulce fruición de encontrarse buena, se entregaba a sus cadenetas, y a veces turbaba por aquel silencio de la casa y por aquel claro sol de las mañanas que se rompía en los patios. Se hilaba por las rendijas y se esparcía sin brillo por todas partes, arrebañando la penumbra de los rincones. Mareada por aquella paz que le producía suavísimos arrobos, se sentaba al piano, un viejo piano donde su madre hiciera sus primeras escalas y cuyas voces desafinadas tenían para ella el encanto de todo lo que fuera como ella, humilde y desprovisto de atractivos. Tocaba a la sordina unos aires sencillos que fueran dulces. Muchas teclas no sonaban ya, una rompiendo las armonías. Daba su nota a destiempo, cuando la mano dejaba de hacer presión sobre ella o no sonaba, quedándose urdida largo rato. Esta tecla hacía sonreír a Luisana. Decía, se parece a mí, no servimos sino para romper las armonías. Precisamente por eso la quería, la amaba, como hubiera amado a un hijo suyo. Y cuando al cabo de un rato, después que había dejado de tocar, aquella tecla, subiendo inopinadamente, daba su nota en silencio de la sala. Luisana sonreía y se decía a sí misma, oigan a Luisana, ahora es cuando viene a sonar. Una mañana Luisana se quedó muerta sobre el piano, oprimiendo aquella tecla. Fue una muerte dulce que llegó furtiva y acariciadora, como la amante que se acercaba al amado distraído y suavemente le cubre los ojos para que adivine quién es. Vinieron sus hermanos, la amortajaron, la llevaron a enterrar. Esther y María la lloraron un poco. Carlos y Ramón corrieron a la casa, registrando gavetas, revolviendo papeles. En la tarde se reunieron en la sala a tratar sobre la partición de los bienes de la muerta. La vida y la contraria fortuna habían resentido el lazo fraternal, y cada alma alimentaba o un secreto rencor o una envidia secreta. Carlos, el aventurero, había sido desgraciado. Fracasó en una empresa quimérica, arrastrando en su bancarrota dinero del marido de Esther, el cual no se lo perdonó y quiso infamarlo, acusándolo de quiebra fraudulenta. María no le perdonaba a Esther que fuera rica y no partiera con ella su boato y la estimación social que disfrutaba. Esther se desdeñaba de aceptar en su círculo por oscuridad del nombre que había adoptado, y todos despreciaban a Ramón, que había adquirido fama de usurero y los avergonzaba con su sordidez. Pero todas esas malas pasiones se habían mantenido hasta entonces agazapadas, sórdidas y latentes, pero secretas. Había algo que les impedía estallar, una dulce violencia que acallaba el rencor y desamargaba la envidia. Luisana. Ella intercedió por Carlos y porque ella lo exigía. El marido de Esther no le lanzó a la vergüenza y a la ruina. Ella intercedió para siempre para que Esther invitase a María a sus fiestas. Ella pidió al hermano avaro dinero para el hermano pobre y a todos amor para el avaro, pero siempre de tal modo que el favorecido nunca supo que era ella a quien debía agradecer. Y hasta el mismo que otorgaba se quedaba convencido y complacido de su propia generosidad. Ahora,
Reunidos para partirse los despojos de la muerta, cada uno comprendía que se había roto definitivamente el vínculo hasta que allí los uniera, y que iban a decirse unos a otros la última palabra. Y en la expectativa de la discordia tanto tiempo latente, que por fin iba a estallar, enmudecieron con ese recogimiento instintivo de los momentos en que se va a echar la suerte. Y al mismo tiempo la idea de la hermana pasó por todos los pensamientos como una última tentativa conciliadora a cumplir el encargo paterno. Tú serás la paz y la concordia. Entonces comprendieron a aquella hermana simple que había vivido como un insignificante e inútil y que, sin embargo, cumplía un noble destino de amor y de bondad. Y fue así como vinieron a explicarse por qué ellos inconscientemente le habían profesado aquel respeto que los obligaba a esconder en su presencia las malas pasiones. En un instante de honda vida interior, temerosos de lo que iba a suceder, sintieron que se les estremeció el fondo incontaminado del alma, y a un mismo tiempo se vieron las caras, asustándose de encontrarse solos. Pero fue necesario hablar, y la palabra dinero violó el recogimiento de almas. Rebullieron en sus asientos como si se apercibieran para la defensa, y cada cual comenzó a exponer la opinión que debía prevalecer sobre el modo de efectuar el reparto de los bienes de la hermana y a disputarse la mejor porción. La disputa fue creciendo, convirtiéndose en querella, rayando en pelea, y a poco se cruzaron los reproches, las inventivas, las injurias brutales, hasta que por fin los hombres, ciegos de ira y codicia, soltaron de sus asientos con el arma en la mano, desafiándose a muerte. Las mujeres intercedían suplicantes, sin lograr aplacarlos, y entonces, en un súbito receso de clamor de aquellas voces descompuestas, todos oyeron indistintamente el sonido de una nota que salía del piano cerrado. Volvieron a verse las caras y, sobrecogidos del temor a lo misterioso, guardaron las armas, así como antes escondían las torpes pasiones en presencia de Luisana. Todos sintieron que ella había vuelto, anunciándose con aquel suave sonido, dulce, aunque destemplado, como su alma simple pero buena. Era la nota de Luisana, sobre cuya tecla se había quedado apoyando su dedo inerte, y que de pronto sonaba, como siempre, a destiempo. Y Esther dijo, con las últimas palabras que tanto le oyera a la hermana, cuando en el silencio de la sala gemía aquella nota solitaria: «Oigan a Luisana,